Bueno, pues sean todos bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Como ya estuvo viendo aquí de este lado, en esta diapositiva, pues tenemos el título de este sermón: una resolución bíblica para este año nuevo. Yo no sé si tú eres de esas personas que suelen aprovechar el nuevo año para, no solamente para hacer resoluciones para el nuevo año, sino para meditar en lo que hiciste y lo que no hiciste en el año que termina. Bueno, la cultura en que vivimos, las revistas, los medios sociales, nos dicen que al inicio del año, muchos son las personas que toman el tiempo para reflexionar sobre todo lo que ha sucedido en el año que está por terminar. Lo que hicieron bien, lo que hicieron mal. Y bueno, basado a esos resultados, pues ellos empiezan a establecer una serie de propósitos, de resoluciones que, que están dispuestos a llevarlos a cabo al inicio del nuevo año. Que voy a ponerme a dieta, que voy a ir al gimnasio, que voy a cultivar la lectura, quiero entender más, inclusive la Biblia, otros libros, voy a ver menos televisión, voy a organizar mejor mi tiempo de tal manera que mi tiempo glorifique más a Dios. O sea, muchas son las personas que hacen una lista de todas estas resoluciones que al cabo de algunos días, para algunos, y al cabo de algunos meses, para otros, empieza a perder la fuerza, ¿no? Con la que empezaron, el ánimo, el deseo de que ahora sí voy a entrarle con todo. Y bueno, después de algún tiempo, la mayoría de ellos terminan regresando a sus viejas costumbres. Y yo creo que la mayoría de estas personas que hacen estas resoluciones, ellos tienen toda la intención de poder cumplir esas resoluciones que ellos se hacen, sus propósitos. Sin embargo, también creo, y de hecho estoy seguro, y yo creo que también ustedes están seguros, o por experiencia personal, o porque tiene amigos y familiares que se han puesto resoluciones y han visto que no han terminado. Bueno, yo creo que la mayoría de todos ellos, al pasar un tiempo, se olvidan de sus resoluciones. Es una realidad. Las personas que suelen hacer resoluciones cada vez que empieza el año, la mayoría de ellos terminan olvidándose de ella. Hay una minoría que continúa siéndole fiel a esas resoluciones que se hizo. ¿Por qué, hermano? Porque esto de mantener esos propósitos nuevos requiere de sacrificio, requiere de esmero, requiere de mucha constancia. Y esto es tan cierto para el no cristiano como para el cristiano. Y eso que nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Sin embargo, lamentablemente esto es así. De hecho, muchos son los cristianos que, como ya decía al principio, se proponen a leer más la Biblia, a orar más, a mejorar su relación con Dios cuando inicia un año. Y bueno, las estadísticas nos dicen que los cristianos y no cristianos, al pasar algún tiempo, se olvidan de sus resoluciones. Así que esto de hacer resoluciones en el inicio del año es una costumbre de todos los seres humanos, tanto de cristianos como no cristianos, pero para ambos grupos es difícil terminar el año haciéndole fiel a esas resoluciones. Me di a la tarea de investigar cuáles eran los resultados acerca de todas esas personas que se proponen hacer cosas durante el año. Y bueno, esta encuesta, ya hace 4 años que la hicieron, una revista norteamericana llamada Inc., ellos revelaron los resultados después de haber preguntado a varias personas acerca de las resoluciones que ellos hacían. Y bueno, el primer resultado, la primera resolución que la mayoría de estas personas que fueron entrevistadas dijeron fue que ellos querían hacer dieta, comer más saludable. Esa fue la primera resolución que sobresalía sobre todas. La segunda fue hacer ejercicio para perder de peso. Una tercera fue ahorrar, gastar menos para ahorrar más. Y entre otras cosas, estaba leer más, dejar malos hábitos como fumar o beber alcohol. Ahora, de todo ese grupo que fue encuestado, solamente un 8% le fue fiel al guardar estas resoluciones. Y la pregunta es, ¿por qué es un porcentaje tan bajo? ¿Por qué solamente el 8%? Si fueron 1000 personas, ¿cuántas habrán sido? 90 y tantos, no sé, 80, quizás menos, 8. Tú eres mi matemático, Elías. Bueno, la cosa es que de 8 a 100% ya nos dice que el porcentaje es muy bajo. Y la pregunta es esa, o sea, ¿por qué, hermanos? Bueno, según este artículo, hay varias razones de por qué no se cumplen las resoluciones. Y una de ellas es porque muchas veces el listado de estas resoluciones solamente es una lista de deseos. O sea, la mayoría dice, sí, yo voy a hacer esto, pero es un deseo. No hay determinación, no hay ganas, no lo dicen en serio. O sea, ellos, según los expertos, dicen que necesitan elaborar una estrategia específica. O sea, ¿cómo vas a llevar a cabo esos propósitos que te estás proponiendo llevar durante el nuevo año?
Y bueno, o sea, si tú dices, yo quiero bajar de peso, dicen los expertos que deberías, mejor de decir, yo quiero rebajar 5 libras en el próximo mes, reduciendo 400 calorías de mi dieta diaria y comiendo 3 veces a la semana, o comiendo 3 veces a la semana y ayunando. Por ejemplo, martes, jueves, sábado voy a comer y los otros días voy a ayunar. Bueno, según los expertos, si usted hace esto, se acerca mucho más a cumplir con sus resoluciones. Si tú dices, yo quiero leer más, bueno, según el experto te dice, ah, haz una estrategia específica. Tú di, ok, cada día voy a leer 5 minutos, pero es cada día, ya tienes algo. Y voy a leer al año, voy a terminar leyendo quizás 2 libros. Bueno, según estos expertos dicen que esto te va a ayudar a cumplir más tus objetivos. Pero la cosa, hermanos, es que no solamente esto es lo único que recomiendan los expertos. Hay una estrategia más que ellos dicen que te va a ayudar a que durante el año no pierdas la motivación de querer cumplir con tus propósitos. ¿Y cuál es esa estrategia o qué es lo que te va a ayudar a no perder fácilmente esa motivación? Bueno, según ellos dicen que si tú empiezas a enfocarte en el por qué tú debes de hacer esas resoluciones, esas cosas te van a ayudar a mantenerte. No es una garantía, pero sí te van a ayudar a mantenerte. O sea, si tú empiezas a educar a tu mente, tu inteligencia, con las consecuencias de no hacer ciertas cosas o con los beneficios de hacer ciertas cosas, eso te va a ayudar. Y según ellos dicen que esto tiene que ver con tu identidad, con lo que tú eres. Sabemos que nuestra identidad está formada por tus rasgos, por tus características que te hacen diferente a los demás. En este caso, en nuestro caso como cristianos, nosotros tenemos una identidad totalmente distinta en ciertos aspectos a las del mundo. O sea, unos rasgos que yo tengo y que tú tienes si eres cristiano o características es que nosotros tenemos un nuevo corazón. Es que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Es que nosotros, como vamos a ver, hemos ya muerto en Cristo y Dios nos ha dado una nueva vida. Esto es así de literal. Entonces, esas cosas nos hacen diferente a los demás. Esa es nuestra identidad. Bueno, ellos dicen que si tú empiezas durante el año a estar teniendo esto en tu mente, esto te va a ayudar a mantener el ánimo, a mantenerte motivado, a que continúes con tus resoluciones que te hiciste para el nuevo año. Ok, con estas recomendaciones en mente, hermano, que más adelante yo voy a usar la última recomendación, porque como vas a ver, esto es algo bíblico. Yo quisiera primero, hermanos, que nos preguntemos cuál es esa resolución bíblica del nuevo año que Dios quiere que tú y yo tengamos en esta hora. No de hecho en esta hora, sino durante toda nuestra vida. Porque es una resolución de todos los días, no solamente de cada año. Bueno, la pregunta es esta, hermanos. ¿Cuál es esa resolución bíblica? Bueno, sin duda alguna es una resolución que te va a llevar a ser más santo, a tener una comunión más íntima con Dios, a matar el pecado. ¿Y cuál es esa resolución bíblica? Bueno, conocer a Dios más, profundizar nuestra intimidad que tenemos con Dios, es decir, que nuestra comunión sea más íntima con Dios. No sé cuál sea el nivel de intimidad que tú tienes con Dios, Dios sí lo sabe, tú sí lo sabes, pero Dios en esta hora te llama a que tú sigas creciendo, a que si en el pasado te descuidaste y tu comunión con Dios no es la misma inclusive que al principio, yo creo que todos al principio nosotros tuvimos un encuentro con Dios bien fuerte, bien impactante y era tan real que nos llevó a nosotros a hacer cambios de una manera radical, a dejar de decir cosas que antes no queríamos dejar de decir o de ver o simplemente de hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios nos dio una nueva naturaleza, algo cambió en nuestras vidas. Bueno, después de años, muchos de nosotros quizás ya no estamos ahí, pero Dios nos llama a tener intimidad. Dice la Biblia que la comunión íntima de Dios está con aquellos que le temen, está con aquellos que verdaderamente toman en serio la palabra de Dios. Por ejemplo, este Dios bíblico, a la hora de nosotros estar escuchando su palabra, Él sabe si estamos tomando su palabra en serio o no. Esto es igual a temerle. Isaías dice que Dios le dijo que le dijera al pueblo que el cielo era el trono donde él se sentaba y la tierra el estrado donde él ponía sus pies. Sin embargo, y después de preguntarles, diles que dónde me van a edificar la casa. No hay manera de edificar una casa. Yo soy algo inmensamente grande. Ustedes no pueden hacer nada. Pero Dios le dice a Isaías, dile que sin embargo, yo voy a mirar, a pesar de mi grandeza y mi inmensidad, yo voy a mirar a aquel que tiembla ante mi palabra. Aquel que tiene un corazón contrito y humillado. Bueno, Dios conoce realmente si nosotros tomamos en serio su palabra o no. Pero esta es la resolución
que tú y yo debemos de hacerlo no solamente en este nuevo año que estamos a punto de iniciar, sino todos los días. Ahora, hermanos, esto de las resoluciones que hacemos terrenales, por así llamarlas, eso de ponerse a dieta, ir al gimnasio, de fomentar la buena lectura, de organizar más tu tiempo, ver menos televisión, cosas como esa, no es que estos propósitos de año no sean buenos, lo son, hermanos. Sin embargo, son secundarios. Nosotros debemos primeramente enfocarnos en lo que a la luz de la eternidad es más importante, pero no deje de hacer lo demás. Usted puede hacer primero lo que es importante y después lo secundario, llevarlo a cabo también con la ayuda de Dios. Pero la cosa es esta, tú y yo hemos sido llamados a conocer a Dios, pero el problema es que Dios es tan inmenso, tan profundo, que no se le puede conocer. O sea, ni toda una eternidad bastaría para nosotros terminar de conocer a Dios, de explorarlo. No, Él es inescrutable, inexplorable, Él es profundo. Por lo tanto, nosotros hemos sido llamados, sí, a conocerle, pero a seguir conociéndolo más y más. El propósito de nuestra iglesia es algo bíblico. Yo no me puse a pensar, ¿cuál va a ser el propósito de nuestra vida? Nosotros vivimos para las familias. No. El propósito de la iglesia en general, según la Biblia, es conocer a Dios y darlo a conocer. Este es el propósito de una manera general. ¿Por qué existimos aquí? Para conocer a Dios. Por eso nos reunimos domingo a domingo, abrimos su Biblia y lo vamos conociendo cada vez más y más y más. Y llega un momento en que después de 20, 30 años, Dios de repente te revela algo que no te había revelado y dices, wow, de oída, te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven más y más. Ahora no nos quedamos con eso. Nosotros tenemos que dar a conocer a Dios. Así es que este es el llamado que Dios nos hace en esta hora. ¿Quieres ponerte una resolución importante? De hecho, a la luz de la eternidad, la más importante, bueno, proponte conocerme más y más. Porque yo estoy dando por hecho que ya todos conocemos al Señor. Por lo tanto, conóceme más y más. Profundiza tu comunión conmigo. Escucha lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 1. Dice ahí, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Versículo 2, nos dará vida después de 2 días, y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos, escucha, y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. En otras palabras, conoceremos al Señor, pero no terminaremos ahí, sino que iremos más y más conociendo en aumento, como cuando la luz del alba, los primeros rayos del sol, como a la luz de la aurora, como lo dice el proverbio, va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, mientras estemos aquí, todo lo que podemos recibir de la revelación de Dios acerca de quién es Dios es lo que está en la Biblia. Pero cuando lleguemos allá, conoceremos más de Él. Cuando estemos en la eternidad, llegará un momento en que, como dice ahí Oseas, como el alba está dispuesta a su salida, dice, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, como las primeras lluvias de la primavera, al principio del año, ¿verdad? Y que por las cosas que ha hecho el ser humano, pues de alguna manera han desajustado los tiempos, las temporadas, lo que Dios estableció, y hay lugares donde hay mucha sequía, ¿verdad? Pero lo normal, o sea, cuando las cosas que Dios estableció están funcionando correctamente, llega la primavera y hay abundancia de lluvia. Bueno, algo así. Dios está diciendo, gracias al Mesías, gracias al Espíritu Santo que les voy a dar, yo voy a hacer que me conozcan más y más y más. Entonces, como tú puedes ver, ese es el llamado que hay en la Biblia. Esto de hacer resoluciones que no tienen que ver nada con esto, sí son importantes y hay que hacerlas, yo los motivo a que las hagan. Sin embargo, esta es la primera. Esto es lo que debemos de buscar principalmente en nuestras vidas, conocer más a Dios, porque al conocer más a Dios, nuestra comunión será más íntima con Él, lo conoceremos más y más. Así que esto de conocer a Dios, hermano, es algo que no va a terminar aquí en la tierra y que yo me atrevo a decir que tampoco en la eternidad, aunque vamos a conocerlo mejor, pero Dios es inescrutable, al final de cuentas. O sea, Él es tan inmenso en poder, en carácter, en virtud, que es imposible explorarlo. Escuchen lo que dice Romanos 11:33. O profundidades, o sea, ese O es como que Pablo se está maravillando, o sea, las profundidades de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son todos sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién? No hay nadie que pueda entender la mente del Señor. ¿Quién fue su consejero? Como podemos ver a través de este pasaje, hermano, Dios es infinitamente profundo, que inclusive yo creo que toda una eternidad no bastaría para conocerlo a Él totalmente. Así que esto nos enseña, hermanos, que no importa la cantidad de años que tú tengas conociendo a Dios, todavía existe mucho por conocer acerca de Dios.
Por lo tanto, esta debería ser una resolución bíblica, no solamente para este año, no debe de ser una resolución bíblica para todos los días, mientras estemos viviendo en este mundo. Ahora, antes de pasar a ver la recomendación, porque ya sabemos que hacer resoluciones es fácil, pero mantenerlas, o sea, llegar hasta el otro año, dándole fidelidad a eso es lo difícil, ¿verdad? Entonces yo me voy a enfocar en cómo Dios, a través de sus principios, nos puede ayudar a mantener viva la motivación durante todo el año. Pero antes de llegar ahí, hermanos, yo quiero que, digo breve, pero al final de cuentas no es breve, que veamos cómo es que nosotros podemos conocer más a Dios. O sea, recuerda, yo no voy a abundar en este tema porque yo quiero más bien que veamos el pasaje de Colosenses para que eso nos motive a mantener ese deseo, esa motivación y terminar siendo fieles a la resolución esta de buscar a Dios, de conocerlo más. Por lo tanto, yo quiero de una manera general hablar de cómo nosotros podemos conocer a Dios. ¿Cómo es que podemos conocer más a Dios? Se preguntará alguno. Bueno, sabemos que dentro de una relación personal, si queremos conocer más y más a alguien, es necesario pasar tiempo de calidad con ese alguien. De lo contrario, alguien más te puede hablar de él, pero no va a ser lo mismo. O sea, vas a tener un conocimiento acerca de él, pero no lo vas a conocer. Por lo tanto, tenemos que empezar por ahí. Es imposible conocer a alguien sin pasar tiempo con él. Para los novios, para los esposos, para los amigos, todas estas personas, si quieren conocer más y más a su novia, a su esposa, a sus amigos, ellos necesitan pasar tiempo de calidad con ellos. Quiere decir, hermano, que entre más nosotros pasemos tiempo con Dios, más lo vamos a ir conociendo. Y esto nos enseña que esta debe de ser la búsqueda número 1 de nuestra vida. Conocer más a Dios. No es, quiero conocer más a mi esposo, que eso es bueno. Si quieres intimar más con tu esposo, si quieres tener una relación más profunda con tu esposo o esposa, eso es un buen deseo. Sin embargo, si lo quieres tener de una manera eficaz y duradera, tienes que empezar con Dios, porque Él es la fuente de vida, Él es la fuente de gozo, Él es la fuente dice la Biblia que en su presencia hay plenitud de ¿qué? De gozo, de felicidad. Entonces todo empieza por ahí, pero aquí nosotros nos estamos enfocando en Dios. Es que la resolución más importante con la cual debemos de iniciar, como ya dije, no solamente cada año, sino todos los días, debe ser esta, conocer más y más a Dios. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de no permitir que otras resoluciones secundarias, intrínsecamente buenas, nos consuman el tiempo, las energías que debemos usar para conocer más y más a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pasamos tiempo con Dios? Si no lo podemos ver, ni siquiera lo podemos escuchar audiblemente. No podemos tener una comunicación con Dios como nosotros, ¿verdad? La tenemos. Es algo recíproco. Yo te puedo hablar y tú me contestas. Con Dios no podemos hacer eso. Por lo tanto, ¿cómo le podemos hacer? O sea, ¿cómo yo puedo pasar más tiempo con Dios a solas? Bueno, los medios que Dios nos ha proveído para tener comunión con Él es su palabra y la oración. Esos son los medios principales que Dios ha proveído a su pueblo para tener comunión con Él. Su palabra y la oración. La Biblia es la única fuente confiable en la cual podemos nosotros conocer a Dios. O sea, no son los sueños, no son las visiones, no son las experiencias que tú has tenido espirituales, no son las opiniones de los demás, los medios principales que Dios estableció para darse a conocer, para revelarse. No, es la Biblia. Quiere decir que yo mis sueños, mis visiones, mis experiencias personales, espirituales, mis opiniones las tengo que pasar a través de la Biblia. Y de esa manera yo voy a saber si de repente si fue de Dios o no fue de Dios. Yo no digo que Dios no hable a través de todos esos medios que ya cité, lo hace. Pero el medio principal es su palabra. Ella es la única fuente confiable. O sea, Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, tanto en los tiempos del Nuevo Testamento, Él se valió de profetas, de hombres y mujeres, para hablarle a su pueblo. Bueno, hoy en día nosotros tenemos su palabra, cosa que antes no tenía el pueblo de Dios, pero hoy sí la tenemos. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces, infinidad de veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres, por los profetas, y luego dice el versículo 2, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, según este pasaje nos dice que ahora Dios habla a través de Jesús, pero ahí está otro problema, Jesús ya no está aquí con nosotros. Dice la Biblia que Él ascendió a la diestra del Padre, ¿verdad?
que Él está esperando a que todos sus enemigos Dios los ponga bajo sus pies. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Jesús no está aquí. Bueno, Jesús comisionó a sus apóstoles, ¿a qué, hermanos? A que enseñaran todo lo que Él les había enseñado, todo lo que Él les había mandado. ¿Recuerdas Mateo 28:19? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús le encomendó a sus apóstoles porque Jesús sabía que se iba a ir. Entonces, ¿cómo van a conocer de mí? Jesús dijo, van a ir mis apóstoles. Ellos son los enviados. Escucha lo que Jesús le pidió a su Padre horas antes de ascender inclusive al Padre, o días. Juan 17:20. Dice ahí Jesús a su Padre, mas no luego solamente por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra de ellos. ¿De quiénes? De los apóstoles, ¿verdad? Así que vemos que cuando Jesús ascendió al cielo, Él encomienda a sus apóstoles a hablar de su palabra. Pero la cosa ahora es que los apóstoles no están aquí tampoco. No podemos ir a buscar a Pedro, a Pablo y decirles, oye, pues quiero conocer más a Jesús, quiero conocer más a Dios, cuéntame de Él. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? Bueno, pues tenemos las cartas de los apóstoles que ellos escribieron inspiradas por el Espíritu Santo. Hechos 2 nos dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Escucha lo que dice el versículo 42. ¿Y perseveraban en dónde? Las doctrinas, en las enseñanzas que los apóstoles habían adquirido de Jesús, y perseveraban en otras cosas más. Aquí nuestro tema en cuestión es este, que la iglesia primitiva perseveraba en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos sabían que las enseñanzas de los apóstoles eran las enseñanzas de Jesús, y las enseñanzas de Jesús eran las enseñanzas ¿de quién? De Dios. Como usted puede ver, tenemos que deducir que la única fuente fiel, verdadera, en la cual nosotros podemos encontrar la revelación del Dios que creó todos los cielos y la tierra es la Biblia. No hay otra fuente confiable y verdadera que no sea la Biblia, porque aún nuestros sueños, aún nuestras visiones, aún nuestras intuiciones. ¿Recuerdan cuando Dios le dice, si era Samuel? Sí, ¿verdad? Que le dice, ve a ungir al nuevo rey. Y él se dejó llevar, no, de seguro es este. Samuel, ¿eh? O sea, tú y yo no le llegamos a los pies a Samuel. Entonces, ¿qué te hace creer que tú no te puedes equivocar con los sueños, las visiones o lo que te dicen? Pero ¿qué sí es aquí confiable? La Biblia. No hay nada más confiable que la Biblia. Así es que podemos deducir, hermanos, que nadie puede crecer en verdadera, esto es importante. Tú puedes crecer en qué sé yo, una teología acerca de Dios, pero nadie puede crecer en verdadera y genuina y profunda comunión con Dios fuera de la Biblia. Antes era posible, porque Dios en su misericordia se revela, pero hoy que ya tenemos la Biblia, y sobre todo en la época en que vivimos, tenemos un montón de Biblia, de varias versiones, en inglés, en español, en chino. Bueno, nadie va a poder crecer, hermano, en comunión con Dios de manera verdadera y profunda fuera de la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Porque toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios. Fueron escritas por hombres llamados profetas y apóstoles que fueron inspirados por Dios. Por lo tanto, tenemos que regresar siempre a la Biblia. Por lo tanto, ¿quieres conocer más de Dios? ¿Quieres profundizar tu comunión con Dios? Tienes que empezar a leer constantemente la Biblia y a meditar en ella. Y en segundo lugar, es lo primero, ¿verdad? ¿Quieres conocer más a Dios? Bueno, es a través de la Biblia. Lo segundo, tienes que orar, es decir, tienes que hablar, pero escucha lo siguiente, porque dice la Biblia que la oración eficaz del justo, de los justos justificados por Jesús, puede mucho delante de Dios. La oración eficaz, ¿qué es eficaz? O sea, lo bíblico, lo que Dios respalda, lo que está dentro de la voluntad de Dios. Por lo tanto, no todas las oraciones, por muy piadosas que se oigan, si están fuera de la voluntad de Dios, de lo bíblico, no las escucha Dios. Necesitamos la oración eficaz. Por lo tanto, hermanos, después de que tú empiezas a darle tiempo a conocer a Dios a través de su palabra, a través de su revelación, lo segundo que tú tienes que hacer es orar, es hablar con Dios basado en toda la revelación de Dios que encontraste en la Biblia. No le vas a hablar a Dios como tú piensas que le debes de hablar. De repente tú te vas a topar de que le estás hablando a Dios de una forma, y de repente Dios a través de un pasaje bíblico te va a decir que
Vamos a decir que Juan, cuando tuvo una revelación de Jesucristo, no le hablaba así. Entonces tú empiezas a cambiar, Dios te empieza a transformar, Dios te empieza a hablar. Y tú ya no haces lo que la iglesia moderna hace. O sea, ellos oran así, ellos reprenden al diablo. Aquí en la Biblia no vemos a nadie reprendiendo al diablo, sino lo resistían como Jesús, ¿verdad? Escrito está, resistía las tentaciones de Satanás, pero no lo ataba. No, Satanás va a ser atado, dice la Biblia, un día, 1000 años. Pero mientras ese día no llegue, nosotros no podemos hacer nada de lo que no está en la Biblia. Pero es que yo lo oí, constantemente lo oigo en la mayoría de las iglesias, no importa. ¿Quieres conocer al Dios bíblico? Es allí. Bueno, tú oras después, hablas con Dios basado en lo que Dios te va mostrando. Yo antes creía esto y lo otro, pero ya veo que aquí no. Yo antes creía que se perdía la salvación, pero empiezo a ver que no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer a un lado lo que yo antes creía por convicción propia, porque me lo enseñaron los demás. Pero si yo empiezo a ver a través de toda la Biblia que no es así, entonces yo tengo que ahora empezarle a hablar a Dios, refiriéndome a esta verdad. Señor, gracias porque en ti estoy seguro. Gracias porque ¿quién me puede separar del amor tuyo? Tú eres el que me ama a mí. O sea, yo me puedo separar de ti, pero tú no lo vas a permitir porque me amas tanto que no lo vas a permitir. Y si yo llego a ser una persona necia y obstinada, primero me quitas la vida antes de que yo me pierda. Por lo tanto, yo tengo que empezar a orar hacia Dios. Y este es solamente un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos más. Pero quieres conocer a Dios, empieza por la Biblia. Y deja que la Biblia, que es útil para corregir, te corrija. Deja que la Biblia, que es útil para redarguir, te redarguya, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No te acerques a ella viendo un montón de letras, un montón de ordenanzas. No vayas ahí a ver, ¿qué quieres que yo haga, Señor? No, ve ahí, preguntarle a Dios, o diciéndole a Dios, quiero conocerte más. Porque el conocer a Dios te va a llevar ya a hacer lo demás, básicamente automáticamente, a través de su Espíritu Santo, a través de la obra regeneradora que Dios hace por su Espíritu Santo. Pues como vemos, hermanos, hay dos maneras de conocer a Dios, dos medios que Dios ha establecido, su palabra y la oración. No hay otra manera. Ahora, dejando ya eso, porque yo dije que yo no iba a profundizar mucho en este punto, quiero darte algunas razones de por qué tú debes de esforzarte a conocer más y más a Dios, porque se requiere esfuerzo, se requiere negarse a uno mismo. O sea, yo tengo 1000 cosas que hacer, cosas importantes, y por lo tanto dejo de leer la Biblia. Ayer no la leí, hoy vengo a la iglesia, mañana lo más seguro que no la leer, porque esa es mi mala costumbre. Y tengo muchas razones por qué decirle a Dios que no tengo tiempo, ¿verdad? Bueno, déjame yo darte razones por qué tú deberías de esforzarte, decirle no a tu carne, decirle no a lo sea lo que quiera que tú estés haciendo, aparte de querer leer la Biblia y de orar con Dios. Hay dos razones principales, hay muchas razones, pero yo creo que yo encontré estas pensando un poco, meditando, que son las que nos pueden motivar a esforzarnos, a esmerarnos, a buscar más de Dios a través de la Biblia, a través de la oración. Bueno, número uno, ¿por qué yo debo de esforzarme, de esmerarme a buscar, a conocer más de Dios a través de la Biblia y a través de la oración? Bueno, porque Él es el único que puede satisfacer por completo y además permanentemente nuestras almas. No hay nada en este mundo que te pueda satisfacer completamente y permanentemente, sino solamente Dios. O sea, todo lo demás te satisface, pero es temporal. Y es cuestión de tiempo para que te vuelvas a sentir más vacío inclusive. Por lo tanto, esta debe ser una buena razón, porque yo quiero buscar más de Dios, porque yo quiero darle mis primeros minutos del día al Señor, porque yo quiero darle mis primeras energías y afectos a ese Dios. Escucha las razones que el salmista nos da en el Salmo 103 de por qué debemos bendecir a Dios, por qué debemos de amarle, por qué debemos de servirle, por qué debemos de buscarlo, por qué debemos de querer conocerle más y más a Él. Dice el versículo 2, bendecir alma mía, ¿a quién? Y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, esto te va a ayudar a que bendigas al Señor, a que lo ames, a que lo busques, a que le alabes. ¿Cómo? No olvidando ninguno de sus beneficios. Y Él enlista algunos beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados, todas tus maldades. Él es el que además sana todas tus dolencias. Entonces, yo le he pedido, tengo dolencias. Yo puedo pensar ahorita a mi hermana Dora, tengo dolencias y Dios por alguna razón le ha permitido eso. Pero un día que ella no sabe ni yo sé, va a llegar ese día en que ese dolor va a cesar totalmente. Y es un dolor físico, pero ¿qué del dolor espiritual que uno siente a veces del alma? Que no hay medicina que lo puede curar. Bueno, Él es el que sana todas nuestras dolencias. Por lo tanto, no debemos de olvidar eso para que entonces, cuando venga el día en que yo no quiero alabarlo, de buscarlo, pues entonces yo pueda motivarme al recordar todos estos beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Sabes de dónde te sacó el Señor? Yo gracias al Señor sigo con mi matrimonio. Yo gracias al Señor soy el padre que soy y no soy un padre perfecto. Me falta mucho por ser más como nuestro Padre Celestial y no voy a llegar a ser como Él.
pero puedo decir que no soy el padre que hubiera podido ser sin Dios. ¿Y es gracias a qué? A Dios. Él es el que corona de favores y misericordias. Sus misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y escucha lo siguiente, el versículo 5. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que ¿qué? Te rejuvenezcas como el águila. Él es. O sea, Dios es el único que puede satisfacer por completo y permanentemente nuestras almas. No hay nada más que pueda hacerlo. Número 2, ¿por qué debo esforzarme a conocer más a Dios? ¿Por qué debo buscar con esmero que mi comunión con Dios sea más y más íntima? Bueno, Romanos 5:8. Dice ahí, más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué, hermanos? En que Cristo murió por nosotros. Una razón por qué tú debes de esforzarte a conocer más a Dios. Porque nadie te ama tan incondicionalmente como Dios te ama. O sea, dice ahí Pablo, cuando aún éramos pecadores, cuando no queríamos nada con Él. O sea, queríamos vivir para hacer nuestra voluntad, no para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos recuerdan la primera vez que les predicaron acerca de este Jesús que te habla de ser santo? Huíamos de ellos, nadie buscaba la santidad. O sea, tú te puedes imaginar, tú eres una persona rica y quieres crear un club de tus fans, qué sé yo, y empiezas a buscar a aquellas personas, aquellas que quieren estar contigo, ¿verdad? Que hacen lo que tú dices, pero tú no vas a escoger a alguien que simplemente no está interesado en ti. Bueno, Dios sí. Dice ahí que Dios mostró su amor para con nosotros, para con el apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, aún cuando era pecador. Esto a mí me enseña que Dios no vio nada en Pablo, nada que lo atrayera a él. O sea, tú no tienes nada que me atraiga a mí, Pablo. O sea, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, al contrario, me hace alejar de ti. Sin embargo, yo decido amarte. Yo decido poner a Cristo para ser castigado por tus pecados. ¿Te das cuenta? Yo veo aquí que Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo inocente y además glorioso para evitar que nosotros, aquellos que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, no sufriéramos el castigo eterno. Así es que cada uno de nosotros, cada cristiano no merecía que Dios lo amara de tal forma. Porque como ya dije, no había atractivo en nosotros que llevar a Dios, querernos amar, todo lo contrario. Nuestra vida de pecado solo le daba razones a Dios de por qué no debería de amarte. Pero a pesar de ello, Él nos amó. Esto es amar literalmente de manera incondicional. Escucha lo que dice Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, dice Pablo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza son dioses. Versículo 9. Más ahora conociendo a Dios, y no es como que Pablo dice, bueno, corrijo. Más bien, o mejor dicho, siendo conocidos, ¿por quién? Por Dios. Hasta ahí, eso es lo que me importa a mí. Más bien siendo conocidos por Dios, o sea, Dios el omnisciente, el que lo sabe todo, completamente todo. O sea, si tu hermano, si tu cónyuge, si tu hijo, cualquier persona te conociera como te conoce Dios, diría, ¡ah! O sea, Dios nos conoce cada pensamiento, cada maldad. Él sabe todas nuestras imperfecciones. Dice ahí Pablo, más ahora conociendo a Dios, no, más bien siendo conocidos por Dios. O sea, Dios sabía quién eras tú antes de crearte, antes de la fundación del mundo. Todo no existía si Él ya sabía lo que ibas a hacer, lo que ibas a dejar de hacer, tus maldades antes de venir a Cristo. Y aún así, Dios quiso conocerte y te dio el amor a través de Jesús. ¿Te das cuenta? O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es, antes de que ustedes fueran una nueva creación, antes de que ustedes siquiera hubieran escuchado el Evangelio, Dios los amó, Dios los conoció. Dios fue quien tomó la iniciativa ¿de qué? De salvarlos, de darse a conocer a ustedes. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, a los que Él vio, a ellos los predestinó. Y dice el 30, y a los que predestinó estos llamó, y a los que llamó estos justificó, y a los que justificó estos también glorificó. O sea, ¿qué me está diciendo a mí este pasaje? Desde antes de la función del mundo, Dios decidió amarnos. Nos justificó, nos glorificó. Y olvídate de que predestinar, no sé cómo sea, olvídate de eso. Aquí el punto es que Dios, a pesar de lo que éramos, nos amó. Eso es un amor incondicional. Nadie ama así como Dios. A la primera que me la hacen, dejo de amarte, ¿verdad? Porque esa es nuestra tendencia, nuestra naturaleza, a eso nos inclinamos. Pero Dios no es así, hermanos. Piensen lo siguiente, mire, si hay alguien que nos conoce perfectamente, como ya dije, es Dios. Es Dios, al dedillo, totalmente, todo. Todo no está nuestra palabra en la boca y Él ya la conoce. Bueno, aún a pesar de que Él conoce totalmente todo de mí, conoce todas mis imperfecciones, aún así, por el puro afecto de su voluntad me amó. Yo voy a decir, qué amor tan más puro, tan más desinteresado, extravagante, apasionado y sumamente de comprender, de asimilar.
Así que, como puedes ver, el amor de Dios no está condicionado a lo que tú y yo somos, no está condicionado a lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer, ni a lo que tú y yo tengamos o no tengamos. El amor de Dios, según la Biblia, está condicionado al puro afecto de su voluntad y a la alabanza de su nombre. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Versículo 5, ¿en qué amor, hermanos? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque eras una persona bien buena. Tú sí no eras como los demás. No. Según el puro afecto de su voluntad. Y luego dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Este pasaje nos enseña que su amor de Dios no se basa en nada que no sea en el puro afecto de su voluntad y la alabanza de su nombre. Y gloria a Dios que esto es así, hermanos. Porque de lo contrario estaríamos perdidos. O sea, si Dios basara su amor por lo que somos y lo que hacemos y dejamos de hacer, no nos amaría nadie, por cuanto todos pecaron. Todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. No hay ni siquiera un solo justo ni uno bueno. No hay ninguno. Tú tienes que ser como Dios para que Dios quiera amarte. Totalmente perfecto. Recuerda, un solo pecado, Adán y Eva, y lo sacó. Lo sacó de su presencia. Es suficiente un solo pecado. El problema con nosotros es que nosotros queremos definir qué es lo justo, qué es lo bueno y qué no. No, Dios lo definió. Un solo pecado. Eso te hace inmerecedor de la gloria de Dios. Y nosotros decimos, un solo pecado. No, pues este sí es bien bueno. ¡Qué bárbaro! O sea, hasta lo queremos adorar. Ninguno como este hombre. No, delante de Dios no hay nadie bueno. No hay nadie. Dice el mismo Eclesiastés que no hay hombre bueno que haga el bien y nunca peque. O sea, es una realidad. Entonces, hermanos, qué bueno que esto es así. Ahora, es gracias a ese amor que Él tiene por ti que sus ojos nunca estarán distantes ni un minuto de tu vida. Entramos a un nuevo año. Cuando tú te sientes, debido a las circunstancias difíciles que estás pasando, que tú te sientes que ya Dios te ha abandonado y te ha dejado, Dios está ahí. ¿Por qué? Porque Él te ama. O sea, sus ojos nunca van a dejar de estar sobre ti si ciertamente tú ya eres un hijo de Dios. Sus oídos siempre van a estar atentos para escuchar tu clamor. Escucha lo que dice Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre quienes, los justos, los justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esos justos, los que Cristo ya justificó porque vinieron a Él en arrepentimiento y en fe, los justifica. Bueno, dice, y atentos sus oídos a quienes, clamor de ellos. Tal es la bendición de Dios por medio de Jesús. Esta que estamos viendo, que esto nos debe llevar a adorarle más profundamente, nos debe llevar a amarlo más intensamente, a desearlo más, a conocerle más. Y que hay aquí dos razones principales de por qué debes de esforzarte conocer más a Dios. Ahora sí, rápidamente. Vayamos a esa segunda recomendación que hacen los que saben. ¿Quieres verdaderamente mantener una motivación en la resolución que tú te haces? Bueno, piensa siempre en lo que tú eres, tu identidad. Esto te va a ayudar a mantenerte. O sea, nosotros queremos conocer más a Dios en este nuevo año y cada día. Bueno, recordemos estas cosas. Estas tres realidades que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da acerca de nuestra identidad en Cristo. Como ya dije, nos van a ayudar a mantenernos durante todo el año para cumplir con nuestra resolución bíblica de conocer más a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice Pablo, si puedes haber resucitado en Cristo, ¿qué debes de hacer? Si tú dices que eres cristiano, que el Espíritu Santo está en ti, bueno, Pablo te dice, busca las cosas de arriba. Busca primeramente el reino de Dios, y esto es así, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si verdaderamente tú has resucitado con Cristo, pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué, hermanos? Pablo nos da ahí una razón principal. ¿Por qué? O sea, esto es una realidad, no es a ver si se hace. No, esto ya es un hecho. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, ¿dónde? En Cristo. Por esa razón, tú y yo debemos de buscar las cosas de arriba principalmente, primeramente. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ya fuimos muertos. Nuestro viejo yo, ya Dios lo crucificó a través del Espíritu Santo, nos dio una nueva vida. Ya no somos esclavos del pecado. Ya el pecado no puede hacer con nosotros lo que hacía antes de que Dios enviara su Espíritu Santo. Ya hemos muerto y ya nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que esta es la primera realidad que tú debes mantener. Esta es tu identidad. En otras palabras, tú tienes el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios te capacita a mantenerte en esta resolución, en este propósito, de conocer cada día más y más a Dios, de querer meditar en su palabra, de querer orar con Dios. Es a través del Espíritu Santo y en dependencia de Él. Porque lo contrario, la carne no quiere nada de eso. Cada vez que tú y yo, cada año que pasa, nos alejamos más de Dios, oramos menos, leemos menos su palabra, eso nos dice que estamos viviendo la carne.
que no estamos obedeciendo a Dios, que no estamos usando el poder que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo para vencer la carne. Porque los mandamientos del cristiano es, haz morir la carne, haz morir lo terrenal. ¿Por qué Pablo pide eso a los cristianos? Porque él sabe que tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya estás muerto, ya tu vida está escondida en Cristo, en el Espíritu de Cristo que vive en ti. Escucha lo que dice el versículo 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne les dio vida juntamente con quién, con Jesús. O sea, lo que Dios hizo en nosotros no es algo, es alguien. Dios puso el mismo Espíritu de Cristo en nosotros. Estamos escondidos en Él. Esta es una realidad. Yo no sé si tú la puedas entender o no, pero esto es lo que Pablo está transmitiendo. Ya les dio vida juntamente con Él. Perdonarlos todos los pecados, dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Bueno, que en la cruz sucedieron dos cosas. En primer lugar, la muerte de Cristo pagó nuestra infinita deuda que teníamos ante el tribunal justo de Dios. Dice Pablo ahí que el acta de los decretos que nos era adversa, contraria, que esa acta donde estaban todas las maldades que hicimos, todos los pecados, nos era contraria. Bueno, esa acta ya Jesús la clavó en la cruz del Calvario. O sea, ya Dios no tiene nada que decirnos porque ya alguien pagó, ese alguien Jesús, pagó por cada uno de nuestros pecados. Entonces, número uno, Pablo nos está diciendo que en primer lugar, hermanos, nosotros ya no tenemos deudas con la justicia de Dios. No, su muerte anuló, canceló, pagó cada infracción que nosotros cometimos contra la ley de Dios. Por lo tanto, es como si Jesús le va a decir al Padre cuando lleguemos a su presencia, yo ya pagué por él. O sea, no hay necesidad de castigarlo, yo ya pagué por él, Padre. Ellos no te deben nada. Ahora, Cristo no solamente resolvió el enorme problema legal que todo ser humano tiene delante de Dios. No, el Evangelio no se trata de que Cristo solamente paga con su muerte la deuda que todos tenemos con Dios. El Evangelio también se trata de que Dios te da una nueva naturaleza. O sea, si Dios ya nomás te perdonara, pero seguiríamos pecando. Pero ¿qué hace Dios? Nos da una nueva naturaleza. Su Espíritu Santo. Llegará un día en que Dios quitará el pecado totalmente, lo erradicará de nosotros al darnos cuerpos glorificados. Ya no vamos a tener este cuerpo que constantemente está inclinado a querer hacer el mal. Pero si gracias al Espíritu Santo nosotros lo combatimos, ¿verdad? Ya no somos esclavos del pecado. Pero Pablo está diciendo aquí hay dos cosas que hace. Dios te perdona los pecados, pero además te da una nueva naturaleza. Y esto es lo que tú y yo debemos de entender, hermano. Esta es nuestra identidad. El mismo Espíritu de Dios habita en nosotros. El Espíritu que se movía sobre la faz de la tierra cuando Dios estaba creando todo, es el mismo Espíritu que habita en nosotros según la Biblia. Y ese Espíritu, Dios lo derramó, Dios lo puso en nuestros corazones para capacitarnos para amarlo, para capacitarnos para desearle, para obedecerle. Dice ahí versículo 13, a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Te das cuenta, hermano? Así que Cristo no solamente resolvió el problema legal que teníamos con Dios por causa de nuestros pecados, sino también en Cristo resolvimos el problema de nuestro obstinado corazón de querer vivir como le pega la gana. Ahora nosotros podemos desear conocer más a Dios, amarlo, desearlo, obedecerlo, perdón. Así que Pablo está diciendo, si en verdad ustedes resultaron en Cristo, si en verdad son cristianos, ustedes tienen el Espíritu Santo. Y esta es su identidad. Pongan su mirada, pongan su atención en las cosas de arriba por consiguiente. Porque ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios. Mire, nosotros los cristianos estamos tan conectados a Cristo, a Dios, a través de su Espíritu Santo, en lo que es nuestra vida espiritual, que pudiéramos decir que así como el oxígeno le da vida a nuestros pulmones, a nuestro corazón, a todo lo que somos, ¿verdad? O sea, el oxígeno es como el aire, el ventilador que mantiene vivo o nos mantiene vivo a todos nosotros los seres humanos. Bueno, el Espíritu Santo es como ese ventilador que nos mantiene vivos, hermano. Por él deseamos las cosas espirituales. Por él yo quiero estar en la iglesia, quiero serle fiel a Dios. Por él yo quiero orar. Es por él, si fuera por mí, como cualquier otro humano carnal que no tiene el Espíritu Santo, estaría haciendo otras cosas que no tuvieran que ver nada con Dios. Mire, permítame usar el próximo ejemplo. Hoy en día, para la mayoría de las personas del mundo, el Internet se ha convertido en parte esencial de sus vidas. O sea, es tan esencial así como el agua. Hay que pagar el bill del agua, hay que pagar el bill de la luz. Tiene que haber comida en la casa. Pero ¿por qué se ha vuelto parte esencial de nuestra vida el Internet? Bueno, en el Internet encontramos entretenimiento. El Internet resuelve fácilmente cuestiones básicamente de toda índole. De índole financiera,
Quiero hacer un pago rápidamente, vas a tu cuenta. Quiero depositar algo, ¿verdad? Un cheque, el cheque, ya no tienes que ir tú al banco. Bueno, también nos facilita la vida al hablar a la hora de lo laboral, de la medicina, lo social. ¿Quieres saber por qué causa estás tosiendo mucho un remedio? Y hay mucha falsedad, pero también hay mucha verdad. ¿Quieres? Tengo mucho que no socializo con mis parientes más cercanos. Rápidamente, ¿verdad? Messenger, qué sé yo, WhatsApp. O sea, el Internet ya es parte esencial de nuestras vidas. Muchos de nosotros dependemos del Internet. Constantemente estamos mirando las pantallas de nuestros celulares o de nuestro reloj, ¿verdad? Inteligente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué queremos encontrar ahí entretenimiento? Queremos encontrar ahí información financiera, laboral, médico, social. O sea, en otras palabras, podemos decir, sin temor a exagerar, que el Internet se ha vuelto el pan de cada día de nosotros, los humanos del siglo XXI. De hecho, yo no sé si a usted le pasa, yo creo que sí. Cuando uno pierde el celular por descuido, no pasa mucho tiempo sin que tú te des cuenta de que lo has perdido. O sea, rápidamente, mi celular. Y esta es la cosa, dejamos de hacer cualquier cosa por ir a buscar el celular. Eso le pasa a todos, yo quiero ser honesto. Como puedes ver, o sea, el Internet se ha vuelto algo muy esencial para nosotros. Ahora, yo pregunto, hermanos, porque con el Internet paramos de hacer todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Hasta encontrarlo. Yo pregunto, si a ti te quitaran a Cristo, se pudiera quitar, o sea, si de repente o Cristo saliera de ti, ¿cuánto tiempo pasaría sin que tú te dieras cuenta? Es una pregunta que viene y nos desafía, ¿no? Nos confronta. O sea, si Dios te desconectara de Cristo, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que tú empezaras a expresar de manera corporal tu desespero? Así como mi celular, ¿dónde está? Llámalo. Se me hace que lo dejé en el Home Depot. Vamos rápidamente allá, porque cuesta mucho, sí, amén. Que la mayoría de nosotros lo debemos, damos un pago cada mes. Pero sobre todo esto, porque el celular se ha vuelto algo muy esencial para nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo pasaría en que, si que te quitaran a Cristo, en que tú dijeras, ¿dónde está Cristo? Me siento vacío, me siento solo, me siento que no puedo más. Bueno, lo que Pablo está diciendo es que Cristo, al darte una nueva vida a través de su Espíritu Santo, es algo así. Debe ser algo esencial para ti. No es una religión, es una persona que vive en ti, en nosotros, y necesitamos fe para creer lo que la Biblia dice acerca de estas realidades. Mire, le voy a dar un ejemplo más. O sea, porque toda nuestra vida debe girar alrededor de esta realidad. Cristo es el centro de nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Cristo, a través de su Espíritu, vive en nosotros. Mire, imagínense que usted va a visitar la casa de un amigo. Y bueno, el amigo acaba de comprar su casa y te quiere dar un tour de su casa, ¿verdad? Y le dice, mira, ahora déjame enseñarte la cocina. Y lo lleva a la cocina. ¿Qué es lo primero que usted espera encontrar dentro de una cocina? La estufa, ¿verdad? O sea, si no hay una estufa, una cocina. Bueno, y de repente el amigo te lleva a un cuarto donde no hay nada todavía. ¿Y tú qué pensarías? ¿Esta es cocina? O sea, a lo mejor le diría al amigo, oye, pero ¿dónde está la estufa? Bueno, lo mismo, un cristiano sin Cristo, sin el Espíritu Santo de Dios, no es cristiano. Eso es lo que te hace cristiano. Venir a la iglesia, diezmar, hacer muchas cosas que los cristianos hacen, no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es la nueva vida que Dios te da. Y que te la da no porque te la merezcas, sino porque más bien creíste en el Evangelio, veniste a Cristo en arrepentimiento y fe, y entonces Él te da su Espíritu Santo solamente por ese hecho. Por gracia somos salvos. Para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Eso es lo que nos hace cristiano. La pregunta es esa es tu identidad. Porque a lo mejor por eso no peleas día a día por querer conocer más a Dios a través de la lectura bíblica, a través de la oración. A lo mejor ese es tu problema. Necesitas nacer de nuevo. Y hay gente que está lleno de teología, de la palabra de Dios, pero solamente queda en eso, en intelecto. Como Nicodemo, un buen maestro, predicaba hasta la palabra de Dios, pero no había nacido de nuevo. Y Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Le dio el evangelio, ¿verdad? Ahí mismo Dios le dice, porque de tal manera Nicodemo amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú necesitas creer en él, Nicodemo. Es ahí donde está ese pasaje tan conocido por la mayoría de los cristianos. Por tanto, deberías de preguntarte, porque de lo contrario no vas a poder. O sea, yo, César, quiero tener este propósito todos los días, quiero conocerte más. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la meditación de tu palabra y orar tu palabra. Orar, conocerte, Señor. Pero si yo no creo que verdaderamente el Espíritu Santo está en mí, si yo no creo esta realidad, rápidamente voy a desistir de hacer eso. Segundo rasgo, y esto es más rápido. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también serán manifestados
¿Con quién? Con Cristo en gloria. Si tú estás en Cristo, el destino de Cristo va a ser tu mismo destino. O sea, hay un día en que Cristo se va a manifestar en gloria, ya no como ese Jesús humano, ¿verdad? Que golpearon, que mataron, no, sino se va a manifestar con poder, con gloria. Y ese día tú también tendrás gloria. O sea, en ese día tú vas a disfrutar de una comunión completa con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, y además con el resto de la creación de Dios. Entre ellos están todos tus hermanos. En ese día, o sea, tú vas a conocer a Dios como nunca antes jamás, y vamos a tener una comunión con los hermanos increíble. Nos vamos a gozar de su paz. Esta es una realidad, esta es parte de nuestra identidad. Por lo tanto, dice Pablo, si ustedes ya resucitaron en Cristo, ustedes ya tienen el Espíritu Santo de Dios, ustedes van a tener el mismo destino de Jesucristo, que Jesucristo tuvo, van a ser glorificados. Por tanto, hagan morir. O sea, que estas realidades los motiven a hacer morir lo terrenal que hay en ustedes. Fornicación, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, yo no sé si tú captas el argumento de Pablo. Si tu esperanza es que un día Cristo regrese y se manifieste en gloria y que tú también seas manifestado con él en gloria, entonces debes de pelear contra el pecado. Haz morir el pecado. Todas esas cosas terrenales que te alejan de Dios, hazlo morir porque estás esperando ese Jesús. O sea, ¿cómo tú quieres involucrarte con todas esas cosas que trae condenación, que trae juicio, que enciende la ira de Dios? Eso es incongruente. O sea, no tiene sentido que tú estés esperando encontrarte con el Dios 3 veces santo y que seas glorificado por él, y al mismo tiempo tú estés jugando con el pecado, menospreciando el llamado que Dios te hace a matar el pecado. Si de verdad en tu vida está Cristo, y si de verdad tienes esta esperanza de ser glorificado, Pablo dice, mata el pecado en ti en dependencia del Espíritu Santo. Tienes que ser agresivo. Eso de matar, Pablo está pensando en una arma mortal que mate al pecado. Tienes que ser drástico con el pecado. En otras palabras, ten cuidado de él. Hazlo morir antes de que él te haga morir, espiritualmente hablando. ¿Te das cuenta, hermano? Ya hablamos acerca del pecado, ¿verdad? Hicimos una serie de varias semanas. La Biblia nos dice que el pecado es como una bestia salvaje, que en cualquier momento nos va a devorar si es que si nosotros no estamos velando y llorando. Por lo tanto, maten el pecado, destrúyelo. No puede ser pasivo, no puede ser ligero con el pecado en tu vida, todo pecado sexual, todo pecado de nuestros deseos que va en contra de la voluntad de Dios, porque, o sea, ir en contra de la voluntad de Dios puede ser algo, puedes hacer tú algo que es legítimo, pero que de repente viene y se pone por encima de algo que Dios primeramente te está diciendo que haga. Eso es pecado. No solamente los pecados sexuales pienses, no en esto. Todas estas cosas, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, esos pecados sexuales, esos pecados de nuestros deseos, es decir, lo que nosotros deseamos que va en contra de la voluntad de Dios, tenemos que quitarlos de nuestras vidas. Y escucha también lo siguiente, porque esto también son cosas que a veces pasamos por alto. Dejen también que, hermanos, si tú resucitaste, y si resucitaste, bueno, tienes nueva vida, tienes el Espíritu Santo, y un día tu destino va a ser el mismo destino que recibió Jesús, va a ser glorificado. Si tú en verdad tienes esta identidad, haz morir pues lo terrenal. Todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste por cualquier cosa? A veces estas cosas parecen insignificantes. No, yo no forniqué, yo no adulteré, yo no maté a nadie. Pero sí estás enojado con tu hermano. Pero si dejas que la ira se apodere de ti durante todo el día, semanas, meses, y no haces nada por arreglar tu situación con tu hermano, con tu prójimo, haz morir el pecado. A menos que no haya resucitado, está bien, te entiendo, no puedes hacerlo. Pero si en verdad has resucitado, pues Cristo has muerto. Dios te ha dado vida juntamente con Cristo, tienes una nueva naturaleza, por lo tanto haz morir, porque tienes la capacidad de hacerlo a través del Espíritu Santo. Así que, hermanos, porque estamos en Cristo y tenemos una esperanza de gloria, quitemos todo aquello por lo cual la ira de Dios viene sobre los hombres. Tercer rasgo y último. Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Primeramente, porque eres salvo, porque estás en Cristo escondido, porque tienes una vida, porque te espera un futuro glorioso, haz morir lo terrenal. Y luego ahora te dice, y después de que tú hagas eso, de que te despojes de las cosas carnales, ahora haz esto. O sea, esto no lo hagas, pero esto ahora hazlo. Tú debes de hacer esto para hacer esto lo otro, ¿ok? Vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esta es la vestimenta que necesitamos, que viene del Espíritu Santo.
¿Y luego para qué? Para soportarse unos a otros, para que se perdonen unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo le perdonó, así también hacerlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Según este pasaje tenemos una nueva identidad en Cristo también. ¿Cuál es? Somos propiedad de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Somos escogidos de Dios, como lo quieras ver. Y por lo tanto, vístete como propiedad de Dios, como hijo de Dios, como pueblo de Dios. ¿Cómo te vas a vestir? Dice ahí, santos, llamados, entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. De la manera que Cristo los perdona, cada pecado, así ustedes perdonen. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor. ¿Te das cuenta, hermano? Aquí la cosa es, hermano, que tenemos que dejar de hacer algo para empezar a hacer algo. Dejas de proveer para la carne, haces morir lo carnal, y entonces empiezas a vestirte, empiezas a hacer todas estas cosas que el Espíritu Santo a través de la Biblia te dice, con la ayuda y dependencia de Él, que a medida que tú oras, que a medida que tú estás leyendo en su palabra de Dios, básicamente a través de eso viene la llenura del Espíritu Santo. Es eso, o sea, la fe viene a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tú estás leyendo, estás viendo la palabra de Dios y el Espíritu Santo empieza a llenar más y más tu vida, te da fe y empiezas a sacar esas cosas y entonces lo carnal empieza a menguar. Y ya la gente empieza a ver más el fruto del Espíritu Santo que el fruto de la carne. Porque ser lleno del Espíritu Santo es manifestar el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Todas estas cosas. No es hablar en lenguas. Ya vimos la iglesia de Corintios, hablaba en lenguas. Y Pablo estuvo diciendo, cállense si no hay interpretación. Cállense, porque están alborotando aquí. Todos están trayendo confusión, desorden en la iglesia. Debe ser por turnos, en orden. Si no hay interpretación, cállense. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es eso, mostrar el fruto del Espíritu Santo. ¿Hay eso en nosotros? ¿Estamos creciendo en eso? ¿Por qué? Bueno, a lo mejor porque has mantenido una vida pasiva, una vida carnal, pero eres cristiano, levántate y Cristo te va a alumbrar. Pero tal vez es porque simplemente no han nacido de nuevo y necesitan nacer de nuevo. Pues pídele a Dios que te dé un nuevo corazón, que te dé su espíritu, que te regenere. Yo te garantizo por lo que dice la Biblia que Él lo va a hacer, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pensemos en la vestimenta, hermanos. Aquí Pablo nos dice que nos vistamos porque somos propiedad de Dios, porque somos pueblo de Dios, porque somos escogidos de Dios. En nuestra cultura y en las culturas en generales de todos los siglos, la vestimenta cumple varias funciones. Una función que cumple la vestimenta es cubrir nuestra desnudez, ¿verdad? Eso es obvio. Otra función es que nos guarda de la inclemencia del tiempo. ¿Está haciendo frío? ¿Por qué traes chamarra por eso? Está haciendo frío. Una tercera función es que nuestra ropa sirve para manifestar lo que nosotros representamos. Piense, ¿cuándo fue la última vez que fue a una corte? Delante de un juez. Un juez que ya oficialmente está en corte. Bueno, él lleva una ropa diferente a nosotros, ¿verdad? Él lleva una toga y a veces trae un gorrito y todo eso. O por ejemplo, mire, yo sé que hoy en día las naciones no se rigen por reyes, ¿verdad? El que está el rey de España y de Escocia y no sé qué onda, el príncipe, y eso nada más es como para mantener las tradiciones. Pero ellos se visten de una manera diferente a los demás, a los súbditos. Piensen en un deporte, los Cowboys, que por tranza ganaron. Lo que sea, y al final de cuentas, pues ya me sentí mejor, soy fan de ellos. Ellos están en un uniforme, ¿verdad? ¿Representan a quiénes? A los Cowboys. Si tú ves a alguien, dice, hey, tú eres fan de los Cowboys, ¿por qué? Porque rápidamente tú identificas el uniforme, ¿verdad? Bueno, hermanos, como puede ver, nosotros con simplemente ver la ropa que traen los demás, nosotros podemos identificar a un juez, a un rey, a un equipo de soccer o cualquier otra persona, como la policía, ¿verdad? Por sus uniformes policíacos. ¿Qué es lo que está diciendo pues Pablo ahí? Bueno, es como si dijera Pablo, ya que Dios te escondió en el Espíritu de Cristo, en Cristo, te dio nueva vida, te hizo parte de su pueblo para santificarte, vístete apropiadamente de tal manera que el mundo pueda identificarte como un escogido de Dios, santo y amado.